La tormenta rugía sobre el océano, lanzando el barco contra las olas como un juguete insignificante. Relámpagos desgarraban el cielo, iluminando brevemente el terror en los rostros de los soldados que luchaban por sobrevivir. El viento aullaba, como un depredador, ahogando los gritos y las órdenes que resonaban en la cubierta. Elías se aferraba con todas sus fuerzas, mientras la madera crujía amenazadoramente bajo sus pies. A cada momento, el destino parecía más inevitable. El abismo negro del mar los esperaba. Cuando el barco fue finalmente engullido por las aguas furiosas, el silencio se apoderó del lugar. La oscuridad era total, y el único sonido restante era el de las olas destruyendo los últimos vestigios de la embarcación. Elías, al igual que otros pocos sobrevivientes, fue arrastrado por la corriente hasta una playa sombría y desconocida. Cuando los primeros rayos de sol surgieron, la visión que se reveló fue de desolación. La playa estaba rodeada por un bosque denso y retorcido, cubierto por una niebla que parecía latir con vida propia. Árboles deformados extendían sus ramas como garras hacia el cielo, y el aire llevaba un olor extraño que mezclaba sal y decadencia. Elías, Magnus, Thorvald, Gregor y Duncan se levantaron lentamente, tomando conciencia del lugar donde estaban. Ninguno de ellos sabía cómo habían sobrevivido a la tormenta o qué les esperaba en esa misteriosa isla. Pero, a medida que avanzaban con cautela hacia el interior, quedó claro que algo los observaba. Una sensación de inquietud los envolvió, como si cada paso los llevara más profundamente hacia una trampa invisible. En los confines de aquella isla olvidada, algo despertaba, y los 5 hombres pronto descubrirían que la verdadera pesadilla no estaba en el naufragio, sino en lo que les esperaba en tierra. Náufragos en la isla sombría. El amanecer trajo consigo una luz pálida y difusa, apenas capaz de atravesar la espesa niebla que cubría la isla. Elías despertó con un sobresalto, tosiendo mientras escupía agua salada. Sus manos, ensangrentadas y llenas de astillas, temblaban al intentar levantarse. A su alrededor, el sonido del mar rompiendo contra la costa era acompañado por los gemidos de sus compañeros, Magnus, Thorvald, Gregor y Duncan. Todos estaban vivos, aunque apenas. Magnus, el más experimentado del grupo, fue el primero en ponerse de pie. Observó el entorno con mirada severa, evaluando la situación. La playa donde habían naufragado era estrecha, limitada por un bosque oscuro cuyos árboles torcidos parecían inclinarse hacia ellos, como si los estuvieran observando. El aire estaba cargado de humedad y un olor acre que ninguno lograba identificar. «¿Todos están enteros?», preguntó Magnus, su voz ronca pero firme. Uno a uno, los hombres respondieron afirmativamente, aunque Gregor, cojeando ligeramente, tenía una expresión de dolor. «¿Dónde estamos? Esto no parece un lugar habitado», dijo Thorvald, mientras sacudía la arena de su ropa empapada. Elías miró hacia el horizonte, buscando alguna señal de civilización, pero todo lo que vio fue niebla y la amenaza silenciosa del bosque. La necesidad de encontrar refugio se hizo evidente. Sin provisiones ni herramientas, su única opción era adentrarse en el bosque. Pero incluso antes de dar el primer paso, todos sintieron una tensión inexplicable, como si algo o alguien los estuviera observando desde las sombras. Con cautela, los soldados se adentraron en el bosque. Las ramas crujían bajo sus pies y el sonido de sus pasos parecía amplificarse en la ominosa quietud del lugar. Elías no podía evitar mirar constantemente por encima del hombro, convencido de que algo lo seguía. «¿Escuchan eso?», preguntó Duncan, deteniéndose de repente. Los demás se quedaron en silencio, aguzando los oídos. Al principio, solo escuchaban el murmullo del viento entre las hojas, pero luego, un leve crujido, como el de algo moviéndose entre los árboles, los puso en alerta. «Sigamos adelante», ordenó Magnus, aunque su tono revelaba más preocupación. «Qué convicción. Si nos detenemos, perderemos la poca luz que queda». A medida que avanzaban, encontraron señales inquietantes. Piedras dispuestas en círculos, marcas talladas en los troncos de los árboles, y lo que parecían ser restos de un campamento abandonado. Una espada oxidada y rota estaba clavada en 1960 en el suelo, junto a un saco desgarrado. Elías se agachó para examinarla, pero retrocedió al notar que había manchas oscuras que parecían ser sangre seca.
Esto no es reciente, dijo Gregor, inspeccionando el lugar. Pero tampoco es tan antiguo como para tranquilizarnos. Thorvald, siempre escéptico, bufó. Quizá fue algún otro grupo perdido como nosotros. Tal vez encontraron una salida. O tal vez no, respondió Duncan, con el rostro sombrío. Sus palabras dejaron un silencio incómodo entre ellos, roto solo por un sonido que les heló la sangre. Un aullido largo y profundo, proveniente del corazón del bosque. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sea lo que sea eso, no estamos solos aquí. Magnus asintió, apretando el mango de su espada. No podemos quedarnos. Sigamos. La oscuridad comenzaba a envolver el bosque, y con cada paso, la sensación de peligro aumentaba. La primera noche en la isla estaba a punto de comenzar, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que venía: el descubrimiento del mapa. La noche cayó rápidamente sobre la isla, envolviéndola en una oscuridad casi tangible. Los 5 soldados lograron encontrar refugio bajo un afloramiento rocoso que ofrecía cierta protección contra los elementos, pero no contra el miedo creciente que todos compartían. Encendieron una pequeña fogata, su luz vacilante apenas suficiente para mantener las sombras a raya. Magnus, siempre alerta, inspeccionaba el área cercana mientras los demás intentaban recuperar fuerzas. Fue Elías quien notó algo extraño entre las piedras apiladas al pie de una gran roca. Con curiosidad, apartó algunas de ellas, revelando un trozo de cuero antiguo que parecía haber sido enterrado a propósito. Lo desplegó con cuidado y descubrió un mapa rudimentario, lleno de marcas y anotaciones. ¿Qué es eso?, preguntó Thorvald, acercándose con el ceño fruncido. Elías levantó el mapa para que los demás pudieran verlo. En él, la isla estaba representada de forma básica, con algunos puntos clave marcados. Uno de esos puntos, situado en la costa opuesta, estaba etiquetado con una palabra desgastada pero legible: refugio. Es un mapa, respondió Elías, su voz llena de asombro. Y parece que hay un barco en este punto. Podría ser nuestra salida. Gregor tomó el mapa y lo inspeccionó detenidamente. Si esto es real, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Ese barco es nuestra única esperanza. ¿Y si es una trampa?, cuestionó Duncan, su tono reflejando la creciente paranoia. Alguien enterró este mapa por una razón. ¿Por qué no escaparon ellos? Magnus intervino, su voz firme pero calmada. Sea lo que sea, debemos intentarlo. Quedarnos aquí nos asegura la muerte. Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, la tomaremos. A medida que planificaban su ruta, los aullidos volvieron, esta vez más cercanos. El sonido era más que el de un simple animal. Había algo antinatural en esos ecos. Los soldados intercambiaron miradas tensas, y Thorvald apretó su espada con más fuerza. «Nos están cazando», murmuró Duncan, mientras sus ojos buscaban algo en las sombras más allá de la fogata. «No tenemos tiempo para dudas», dijo Magnus, enrollando el mapa y guardándolo en su cinturón. «Dormiremos en turnos. Al amanecer, nos pondremos en marcha». Esa noche el sueño fue escaso y lleno de pesadillas. Elías, durante su turno de guardia, se encontró mirando las llamas de la fogata mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién había creado ese mapa? ¿Qué había sucedido con las personas que lo dejaron atrás? Y lo más inquietante, ¿podrían realmente confiar en que el barco aún estaría allí? Cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte, los soldados se prepararon para partir. El mapa era su guía, pero la sensación de que estaban siendo observados no los abandonaba. El bosque ante ellos parecía más oscuro y hostil con cada paso que daban, y los símbolos grabados en los árboles parecían multiplicarse, como advertencias de un destino que aún no comprendían. La esperanza y el miedo se mezclaban en sus corazones, pero una cosa era clara: no todos saldrían de la isla con vida. El sendero de las sombras. El bosque se tornaba cada vez más opresivo a medida que avanzaban. Las ramas retorcidas se entrelazaban como si quisieran atraparlos, y la niebla densa parecía devorar la luz que apenas lograba penetrar entre los árboles. Magnus lideraba el grupo, con el mapa desplegado en una mano y su espada en la otra, marcando el paso con determinación. «No se alejen demasiado», advirtió en voz baja, aunque sus palabras eran innecesarias. Ninguno de los soldados estaba dispuesto a separarse del grupo. Cada crujido de las hojas bajo sus pies,
Cada movimiento en la periferia de su visión los mantenía en un estado constante de alerta. Elías, que caminaba en el centro, no podía apartar la vista de los símbolos tallados en los árboles. Eran extraños y complejos, parecidos a runas, pero con un diseño que parecía tener un propósito oscuro. ¿Qué crees que significan estas marcas?, preguntó rompiendo el silencio. Advertencias, respondió Thorvald sin dudar. O tal vez maldiciones. En cualquier caso, no son buenas noticias. De repente Duncan se detuvo en seco, levantando una mano para indicar silencio. Sus ojos estaban fijos en algo más adelante. Los demás siguieron su mirada y lo vieron. Una figura inmóvil entre las sombras, alta y grotesca, con ojos amarillos que brillaban como brasas encendidas. ¡Cuidado!, gritó Gregor, desenvainando su espada. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció en la espesura con una velocidad inhumana, dejando tras de sí solo el eco de un gruñido gutural. «Nos están observando», dijo Magnus apretando los dientes. «No pierdan la concentración. Si atacan, no podemos permitir que nos dividan». La marcha continuó, pero la tensión entre ellos era palpable. El mapa los guiaba hacia un río que cruzaba el bosque, un punto crucial en su ruta hacia la costa. Cuando finalmente llegaron, encontraron el cauce parcialmente seco, con grandes rocas que sobresalían del lecho fangoso. Mientras cruzaban, Elías tropezó y cayó de rodillas, hundiéndose en el barro. Al intentar levantarse, sus manos encontraron algo sólido enterrado. Con curiosidad, empezó a desenterrar el objeto, revelando un cráneo humano. «¡Por los dioses!», exclamó, retrocediendo mientras dejaba caer el cráneo. Los demás se acercaron rápidamente, y pronto descubrieron que no era el único. A lo largo del lecho del río, había huesos dispersos, algunos de ellos con marcas profundas que sugerían haber sido mordidos. «No son solo animales», dijo Gregor, examinando uno de los huesos con expresión sombría. «Esto es obra de algo mucho peor». El hallazgo los llenó de un temor renovado, pero no tenían tiempo para reflexionar. Los aullidos, más cercanos que nunca, resonaron en el aire, seguidos por un sonido que los heló hasta los huesos. Un coro de gruñidos y pasos que se acercaban rápidamente. «¡Rápido, al otro lado!», ordenó Magnus, apurando al grupo. Mientras corrían, sombras alargadas emergieron del bosque detrás de ellos, moviéndose con una velocidad y ferocidad que desafiaban toda lógica. Al alcanzar la otra orilla, los soldados formaron un círculo, listos para enfrentarse al ataque inminente. Elías sintió que su corazón latía con fuerza, mientras sus ojos se encontraban nuevamente con esos orbes amarillos que brillaban en la oscuridad. Y entonces, las criaturas aparecieron, revelando su forma completa. Lobisomes de cuerpos musculosos, cubiertos de un pelaje oscuro y denso, con dientes que relucían bajo la tenue luz del bosque. «Defiendan sus vidas», rugió Magnus levantando su espada. La batalla por su supervivencia había comenzado, y el bosque mismo parecía regocijarse, con los gritos y el sonido del acero chocando contra las bestias. La primera pérdida, el rugido de los lobisomes llenaba el aire, mezclado con los gritos de los soldados y el choque del acero contra garras. Elías, con la espada temblando en su mano, se lanzó hacia una de las bestias que lo había rodeado. Era enorme, su pelaje negro como la noche y sus ojos amarillos ardiendo con un odio animal. Cada movimiento de la criatura era veloz y preciso, como si anticipara cada ataque. Magnus luchaba cerca de él, gritando órdenes entre cortes y estocadas. «No los dejen rodearlos, manténganse juntos». Pero sus palabras se perdían en el caos. Gregor, a su lado, lanzó un golpe que desgarró el flanco de una de las criaturas, pero el lobisomem apenas titubeó antes de contraatacar, lanzándolo al suelo. «¡Gregor!», gritó Thorvald, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, otra criatura emergió de las sombras, embistiendo con una fuerza brutal que lo hizo caer. La sangre salpicó las hojas cercanas mientras el grito de Thorvald se apagaba. Duncan, que intentaba mantenerse firme, fue arrastrado hacia atrás por una de las criaturas. Sus gritos llenos de terror resonaron por el bosque antes de desaparecer en la distancia. Elías giró para ayudarlo, pero Magnus lo detuvo. «No podemos salvarlos, sigue avanzando». La lucha era desesperada. Las criaturas eran demasiadas,
y cada golpe parecía apenas ralentizarlas. Elías sintió el miedo apoderarse de él mientras su espada resbalaba en la sangre de una de las bestias, pero su determinación lo empujaba a seguir luchando. Después de lo que pareció una eternidad, los sobrevivientes lograron retirarse hacia una zona más despejada del bosque. Magnus, Elías y Gregor, heridos y jadeantes, se apoyaron contra un tronco caído mientras escuchaban los gruñidos y aullidos que se desvanecían en la distancia. ¿Dónde está Thorvald?, preguntó Elías con desesperación. Magnus bajó la mirada, apretando los puños. No lo logró, ni él ni Duncan. El silencio que siguió fue insoportable. Gregor se dejó caer al suelo, con la cabeza entre las manos. Esto es una condena. Nunca saldremos de esta maldita isla. Elías apretó los dientes, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. No podemos rendirnos. El mapa, el barco aún está ahí. Tenemos que intentarlo. Por ellos. Magnus asintió lentamente. Elías tiene razón. No podemos desperdiciar su sacrificio. Pero no sobreviviremos otra emboscada como esa. Debemos encontrar una manera de evitar a esas criaturas. Mientras hablaban, Elías notó algo en el suelo cerca de donde habían luchado. Una pequeña figura tallada en madera, cubierta de runas similares a las que había visto en los árboles. La levantó y se la mostró a Magnus. ¿Qué crees que significa esto?, preguntó. Magnus la examinó, con el ceño fruncido. Es probable que tenga algún propósito ritual. Tal vez pertenezca a los que vivieron aquí antes. Podría ser la clave para entender qué está pasando en esta isla. ¿Y si es lo contrario?, interrumpió Gregor. ¿Y si es un maldito amuleto que los atrae hacia nosotros? La discusión fue interrumpida por un leve crujido en la distancia. Todos se tensaron, con las manos en sus armas, pero no apareció nada. Solo el sonido del viento entre los árboles. Sigamos moviéndonos, dijo Magnus finalmente. Si nos quedamos aquí, estamos muertos. El grupo reanudó su marcha, ahora reducido y más vulnerable que nunca. A medida que avanzaban, la sensación de pérdida pesaba en sus corazones. Sin embargo, también había algo más. Una chispa de esperanza, alimentada por la idea de que, si lograban escapar, el sacrificio de Thorvald y Duncan no habría sido en vano. El bosque, sin embargo, no les daría tregua. Las sombras parecían más densas, los sonidos más inquietantes, y los aullidos, aunque lejanos, nunca desaparecían del todo. La lucha por la supervivencia apenas había comenzado. El ritual perdido. La marcha continuó con dificultad. Magnus, Elías y Gregor avanzaban lentamente, sus cuerpos heridos y sus espíritus quebrantados por las pérdidas sufridas. El bosque parecía aliarse con las criaturas que los acechaban, cerrándose cada vez más a su alrededor. A cada paso, la niebla se volvía más densa y el aire más pesado, como si la isla misma quisiera detenerlos. Elías llevaba consigo la figura tallada que había encontrado durante la batalla. Sentía que aquel objeto tenía una importancia que aún no comprendía. Mientras caminaban, decidió romper el silencio. Magnus, dijo, levantando la talla de madera, ¿crees que esto puede ayudarnos de alguna manera? Quizás es algo que podemos usar contra esas cosas. Magnus lo miró con seriedad, aunque sus ojos reflejaban el cansancio. No lo sé, pero vale la pena averiguarlo. Estas runas no son simples decoraciones. Hay un propósito detrás de ellas. Gregor, siempre más pragmático, soltó un bufido. Propósito o no, es solo un pedazo de madera. Si eso fuera útil, los que estuvieron aquí antes no habrían terminado muertos. Elías no respondió. Algo en su interior le decía que la figura tenía un papel crucial en su supervivencia. Mientras la sostenía, sintió un calor extraño, como si el objeto reaccionara a su presencia. De repente llegaron a un claro en el bosque, donde encontraron algo que los dejó sin palabras. Un círculo de piedras dispuestas de manera ritual, con símbolos idénticos a los de la figura grabados en el suelo. En el centro del círculo había un altar de piedra cubierto de musgo y sangre seca. Esto no es un lugar cualquiera, dijo Magnus, inspeccionando el área. Aquí se hizo algo poderoso. Elías se acercó al altar con cautela, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Al colocar la figura tallada sobre la piedra, un leve zumbido resonó en el aire.
Las runas del suelo comenzaron a brillar con una luz tenue, y un murmullo apenas audible llenó el claro. Era como si el bosque estuviera susurrando, pero las palabras eran ininteligibles. «¿Qué estás haciendo, Elias?», preguntó Gregor, con una mezcla de miedo y rabia en su voz. «Esto es una locura». «No lo sé», respondió Elias, sin apartar la vista de la figura. «Pero creo que esto es parte de algo más grande. Tal vez sea nuestra única oportunidad». Magnus asintió, aunque su rostro estaba lleno de incertidumbre. «Si este lugar tiene algún poder, debemos aprovecharlo antes de que esas cosas regresen. Busca algo útil, cualquier pista». Mientras inspeccionaban el altar y los alrededores, Elías encontró un pergamino enrollado bajo una piedra cercana. Lo abrió con cuidado y vio que contenía instrucciones escritas en un idioma que no reconocía, pero las imágenes eran claras. Un hombre sosteniendo la figura tallada mientras las bestias retrocedían ante él. Esto es un ritual», dijo Elías mostrando el pergamino a Magnus. «Creo que podemos usar esto para alejarlos, pero necesitamos tiempo para realizarlo». Gregor frunció el ceño. «¿Y qué pasa si esto los atrae en lugar de alejarlos? Estamos apostando nuestras vidas a algo que ni siquiera entendemos». «No tenemos elección», dijo Magnus, su voz dura. «O enfrentamos a esas criaturas con las armas que tenemos, o intentamos algo diferente. Yo digo que lo intentemos». Con prisa, comenzaron a preparar el ritual siguiendo las imágenes del pergamino. Encendieron una fogata en el centro del círculo, usando ramas secas que encontraron cerca. Elías colocó la figura tallada en el altar mientras Gregor y Magnus trazaban los símbolos del pergamino en el suelo con sus armas. El zumbido en el aire aumentó, y la luz de las runas se intensificó. Pero con ella, también llegó un sonido aterrador. Los aullidos de las bestias, cada vez más cercanos. «¡Apúrense!», gritó Gregor, desenfundando su espada mientras se colocaba de espaldas al círculo. «No vamos a durar mucho si llegan aquí antes de que esto funcione». El tiempo se agotaba. El ritual estaba incompleto, pero las criaturas ya estaban al acecho en las sombras del bosque. Los ojos amarillos comenzaron a aparecer entre los árboles, observando, esperando el momento exacto para atacar. Elías levantó la figura una vez más, sintiendo cómo vibraba en sus manos. El destino de los 3 soldados pendía de un hilo, y la próxima jugada decidiría si sobrevivían o si se unían a las almas perdidas de la isla. Los lobisomes emergieron del bosque con un rugido ensordecedor, rodeando el claro como sombras vivientes. Sus ojos amarillos brillaban con un hambre insaciable, y sus cuerpos musculosos parecían moverse con una energía sobrenatural. Magnus, Elias y Gregor se prepararon para la batalla, con el círculo de piedras como su única protección. «Manténganse dentro del círculo», gritó Magnus levantando su espada. «No podemos permitir que crucen la línea». Elías, con la figura tallada aún en sus manos, se arrodilló frente al altar mientras murmuraba las palabras inscritas en el pergamino. Aunque no entendía el idioma, algo dentro de él parecía saber cómo pronunciarlas. Cada sílaba parecía resonar en el aire, haciendo que las runas del suelo brillaran con más intensidad. Gregor, por su parte, estaba perdiendo la calma. «Esto no va a funcionar. Estamos condenados», gritó mientras una de las bestias intentaba atravesar el círculo. Con un rápido movimiento, Gregor cortó al lobisomem, pero este apenas retrocedió, gruñendo con más fuerza. «Sigue luchando, Gregor», ordenó Magnus, blandiendo su arma contra otra criatura que se lanzaba hacia él. «Elías, ¿cuánto falta?» «No lo sé», respondió Elías, con la voz temblorosa. Las palabras del ritual parecían activarse, pues una barrera de luz comenzó a formarse alrededor del círculo. Sin embargo, no estaba completa, y las bestias seguían probando los límites, buscando una brecha. De repente, una de las criaturas logró atravesar parcialmente la barrera. Su garra alcanzó a Gregor, rasgándole el costado y haciéndolo caer al suelo con un grito de dolor. Magnus corrió hacia él, apartando al lobisomem con un golpe, pero las heridas de Gregor eran graves. No me dejen aquí», jadeó Gregor, mientras la sangre manaba de su costado. «No lo haremos», dijo Magnus, aunque en sus ojos se reflejaba la realidad. Gregor no sobreviviría. Elías terminó de pronunciar las últimas palabras del ritual, y la barrera de luz se expandió con un destello cegador.
Los lobisomes retrocedieron momentáneamente, emitiendo gruñidos furiosos, pero no se alejaron. La barrera parecía contenerlos, pero su fuerza era limitada. Esto no los detendrá por mucho tiempo, dijo Elías mirando a Magnus con desesperación. Tenemos que movernos. Magnus asintió, mirando a Gregor. Lo siento, amigo, no podemos llevarte, pero prometo que tu muerte no será en vano. Gregor, sabiendo que su destino estaba sellado, asintió débilmente. Solo mátenlos. A todos. Con el corazón pesado, Magnus y Elías dejaron a Gregor detrás mientras corrían hacia el borde del claro. La barrera comenzó a desvanecerse, y los lobisomes, enfurecidos, se lanzaron hacia el altar donde Gregor hizo su última resistencia. Desde la distancia, Elías escuchó los gritos finales de su compañero, mezclados con los rugidos de las bestias. Magnus lo empujó hacia adelante, sacándolo de su estado de conmoción. No pienses en eso ahora. El barco está cerca. Las palabras de Magnus eran un aliento desesperado, pero cierto. La costa ya estaba a la vista entre los árboles, y la silueta del barco abandonado se alzaba como una promesa de libertad. Sin embargo, los lobisomes no tardarían en alcanzarlos. Mientras corrían, Elías sintió el peso de la figura tallada en su mano. Había logrado contener a las criaturas por un breve momento, pero a un precio alto. Con cada paso, la isla parecía exigir más de ellos, y el escape aún estaba lejos de estar asegurado. Solo uno sobrevive. Elías y Magnus corrían con todas sus fuerzas, atravesando la maleza en dirección al barco. El rugido de los lobisomes resonaba a sus espaldas, una cacofonía que aceleraba el latido de sus corazones. La figura tallada parecía vibrar en las manos de Elías, como si se alimentara de la energía de la isla. «Allí está», exclamó Magnus, señalando el barco semidestrozado que descansaba en la orilla. Su casco estaba inclinado, y el mástil roto parecía un dedo esquelético señalando al cielo, pero no había tiempo para evaluar el estado de la embarcación. Era su única esperanza. Al llegar al borde de la playa, Magnus se volvió hacia Elías, sacando su espada. «Sube al barco. Yo los detendré aquí». «No, Magnus, no podemos separarnos», respondió Elías, su voz cargada de angustia. «Alguien tiene que ganar tiempo», dijo Magnus con firmeza. «Eres más rápido y llevas el mapa. Encuentra una forma de salir de esta maldita isla y vive para contar nuestra historia». Elías dudó por un momento, pero la determinación en los ojos de Magnus lo convenció. Asintió con pesar y comenzó a correr hacia el barco. Magnus, entretanto, se plantó frente a los lobisomes que emergían del bosque. Con un rugido desafiante, alzó su espada y cargó contra ellos. Las criaturas lo rodearon rápidamente, y aunque luchó con valentía, estaba superado en número. Elías, desde la cubierta del barco, miró hacia atrás justo a tiempo para ver cómo Magnus caía, arrastrado por las bestias. Un grito escapó de sus labios, pero no había tiempo para llorar. Los lobisomes no se detendrían hasta que él también estuviera muerto. El barco estaba en peor estado de lo que había imaginado, pero aún flotaba parcialmente en el agua. Elías encontró remos desgastados y una pequeña vela rota. Con manos temblorosas, los acomodó, preparándose para zarpar. Los gruñidos de 1909. Los lobisomes se acercaban rápidamente. Algunos ya salían del bosque, avanzando por la playa hacia él. Elías se apresuró a empujar el barco hacia el agua, usando todas sus fuerzas para deslizarlo fuera de la arena. Cuando las primeras criaturas llegaron a la orilla, Elías ya había subido al barco y comenzado a remar con desesperación. Las bestias se adentraron en el agua, sus ojos brillando de odio, pero se detuvieron antes de alcanzar el casco, como si algo las repeliera. La figura tallada en las manos de Elías empezó a brillar con una luz tenue. De repente, la vibración cesó, y el objeto se desmoronó en cenizas. Las bestias retrocedieron, lanzando aullidos de frustración, mientras Elías remaba hacia aguas más profundas. Finalmente, el silencio cayó sobre la isla, salvo por el sonido de las olas golpeando el casco. Exhausto, Elías dejó caer los remos y se desplomó en la cubierta, con el cuerpo temblando y la mente llena de imágenes de sus compañeros caídos. Había sobrevivido, pero el precio había sido alto. La isla, con sus secretos oscuros y sus horrores, se desvanecía lentamente en la distancia. Elías sabía que nunca podría olvidar lo que había ocurrido,
ni los rostros de aquellos que se habían sacrificado para que él pudiera vivir. Con la mirada fija en el horizonte, Elías juró una cosa: si alguna vez llegaba a tierra firme, contaría la historia de aquella isla maldita y de los hombres que habían enfrentado a las sombras. Sus nombres no serían olvidados, y su lucha sería recordada como un testimonio del coraje y la resistencia frente a lo desconocido. Había escapado, pero las cicatrices de aquella noche lo acompañarían para siempre. Monetize anonimamente e ganhe dinheiro se mostrar sua cara. Comece agora, link abaixo.